El día de hoy, en este episodio, les traigo a un invitado muy especial y es el primer médico invitado al podcast. Él es el doctor Carlos Domínguez Michel, que es médico general con especialidad en medicina de urgencias. En este episodio nos comparte parte de su vivencia como estudiante, como pasante y como médico interno de pregrado. Su experiencia, nos comparte anécdotas y situaciones particulares de su especialidad, entre otras muchísimas cosas. Bienvenidos a este nuevo episodio. Me tocó recibir ahí en el servicio un señor que se volteó, que él iba en su carro normal, sin embargo pues un trophy truck le pasó, se volteó, pero la mano le quedó prensada con el capacete del carro. Entonces, al momento en que me lo llevan ahí al servicio, al centro de salud, pues era una mano completamente destrozada. Literal, ese es un compañero y yo, Francisco Rodríguez, urgenciólogo también. Literal, el brazo nada más iba colgado con un pedacito de músculo, ¿sí? Entonces, en ese momento ellos te piden que les salves la extremidad, pero pues tú no puedes hacer nada, ¿no? Porque no tienes nada en un centro de salud. Hola mi gente, estamos en un nuevo podcast. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Domínguez Michel. Doc, muchas gracias por tu tiempo. Él es médico urgenciólogo y nos va a platicar un poco sobre él y sobre la medicina de urgencias. Muchísimas gracias a la Fundación Enfermera Delia Ruiz Rivas y al Café de María por las facilidades otorgadas en prestarnos estas instalaciones para la grabación de este podcast. Muchísimas gracias. Doc, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que andamos siempre en la carrera, corriendo, pero... primicia, eres el primer médico que está en este podcast, entonces se va a poner muy interesante. No, pues muy agradecido por la invitación. De nada, Doc. Y esta va a ser una pauta para invitar a muchísimos más médicos que se animen a estar en este espacio. Entonces, este espacio, ustedes se pueden expresar libremente del tema que ustedes quieran. Es suyo este espacio, ¿sí? Doc, pues vamos a arrancar. ¿Dónde inicia tu amor o tu pasión por la medicina? ¿Dónde estudiaste medicina y por qué estudiaste medicina? Híjole, es una historia un poquito... Tú, dale. A lo mejor varias personas van a decir de qué es ahí, ¿no? Pero es una historia un poquito controversial, o a algunos les puede parecer un poquito chistoso. Pero yo antes de entrar a estudiar medicina, justo cuando estaba secundaria y prepa, no te voy a mentir, yo quería estudiar música. Ajá. ¿Sí? Yo quería ser ingeniero en producción musical y fue algo que yo siempre traje arrastrando desde que era niño, de ser músico, ¿no? Pero, sabes, en ciertas pláticas con tus papás, tus abuelos, tíos, te dicen de que, pues de la música, de qué vas a vivir, la música no es una carrera, velo más como un pasatiempo, como un hobby, ¿no? Entonces tenía que escoger una carrera para poder ser, como dicen, ser alguien en la vida, ¿no? Justo en mi último semestre de preparatoria fue cuando ya tuve que hacer una lista de todo lo que me gustaba y lo que no me gustaba, y el estudiar medicina fue un reto que yo me propuse. Busqué en todas las carreras, tanto duración, cuántos años duraba cada carrera, y dije, me voy por la más larga. ¿Quieren que estudie algo? Me voy por la carrera más larga y voy por las carreras que yo consideraba en su momento de las más difíciles, ¿no? Entonces dije, medicina. Entonces, para mí, el entrar a estudiar medicina fue más que nada un reto y fue más que nada también como un acto de rebeldía de que mis papás me iban a tener una de las carreras más largas que podía haber en las universidades aquí en México, ¿no? Sí, conozco porque tengo la fortuna de trabajar contigo y de que te considero mi amigo personal. Y sé que tienes una pasión por la música y manejas muchos instrumentos musicales, te gusta el audio y todo. Y fíjate qué ironía, pero, o sea, como te conozco también como médico y eres un excelente médico, o sea, muy preparado en la medicina de urgencias, y también se te facilita mucho el compartir tu conocimiento, en dar clases, en la enseñanza. Te gusta y tienes la disponibilidad, y eso es algo que muy pocos profesionales de la salud lo tienen, que sean buenos impartiendo algún tema, aunque podrán ser los mejores a lo mejor en ciertos temas, pero si no lo sabes impartir, pues de nada va a servir. Y Doc, ¿cómo te atrajo medicina? O sea, ya estando adentro de la carrera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu forma de pensar? ¿O
¿O seguiste rebelde durante toda la carrera? ¿O solamente lo voy a hacer para darle en la torre a mis papás? ¿O qué pasó contigo en ese trayecto No. de los 7 años de medicina? Fíjate que el primer año sí fue uno de los más complicados para mí, o sea, porque seguía en esa adaptación de haber salido de la prepa. Y te voy a decir así, en la prepa, porque mis papás siempre fueron muy estrictos conmigo, siempre era mantener un promedio arriba de 9, ¿no? Entras a la universidad, vienen los primeros exámenes y te das cuenta que tu primer 3.5. examen 6, 7, o sea, nada que ver de las calificaciones que estabas acostumbrado a la prepa. Entonces el primer año para mí sí fue muy complicado, muy difícil esa adaptación, pero desde el primer momento en que empecé a ver o a tocar pacientes y primera vez que entré al anfiteatro y que empecé a hacer disecciones y todo, ahí le empecé a agarrar el verdadero amor a la medicina. Sí, fíjate qué ironía, ¿no? A veces entramos con una idea errónea a lo mejor a la carrera, como por ejemplo en tu caso, que era parar en la torre a tus papás. Y pues en la actualidad, afortunadamente, ya el panorama está más abierto, ya, pues ya los papás incitan a sus hijos a que elijan lo que lo haga feliz, independientemente, entre comillas, que te vayas a morir de hambre o algo, que sabemos que en la música, pues ahorita es un boom y está muy bien remunerado. Y nos hacemos corridos tumbados, ¿no? Los casos de éxito, sí, más si nos abocamos al regional mexicano, sabemos que pues son muy bien remunerados, ¿no? Bueno, pues, ¿dónde estudiaste la licenciatura en medicina? Yo soy de la Universidad Autónoma de Baja California, pero del campus de Valle de las Palmas. Va, muy bien, ¿no? Le hubieras metido a la Xochitl, ¿no? Para que le hubiera dolido más. No, nuestra situación económica no era Para Xochitl. Quieren que estudie muy la Xochitl. La UABC, o la Universidad Autónoma de Baja California, pues es una universidad pública aquí en el estado de Baja California, es una de las muy buenas universidades, pero existen opciones de privadas, ¿no? La Xochitl, o la Xochicalco es una de las privadas y está muy cara, y por eso dice el doc que no había billete en ese momento para eso. Y, claro. doc, pero hablemos de lo difícil que es entrar a la Universidad Autónoma de Baja California. Tienes que hacer un examen de admisión que no todo... ¿Cuántos lo hacen más o menos cada año y cuántos quedan, doc? Híjole, pues en mi tiempo apenas se había abierto la Universidad del Campus de Valle de las Palmas. Lejísimo. Y tengo que decirte que soy la primera generación de allá de UABC de Órale. Valle de las Palmas. Anteriormente se hacía el examen que era propio de la universidad. Hoy en día para entrar ya hacen lo que es Ceneval, ¿sí? Pero antes tenías que hacer tu examen psicométrico y luego uno de cultura general. O sea, venía desde historia, geografía, matemáticas, física, y había muchas cosas que pues yo no sabía, o sea, que sí las miraba en la segunda de prepa, pero que se me hacían muy complicadas. Pero pues afortunadamente después del examen el puntaje sí me dio para ingresar a medicina. Muy bien. Generalmente creo que ese año fueron como 1,500 personas, y de los cuales sí ingresamos como unos 400, 600, ¿te gusta? No, eso me hace mucho. Pero porque ya éramos divididos entre dos campus, Campus Otay 300 y Campus 300, Valle de o las 50 Palmas. y 250, Ajá. ok. Y por ejemplo, ya en mi pues, universidad, en mi campus, éramos 2 salones de medicina, de aproximadamente 40 cada uno. Órale. Doc, ¿y qué materia era tu favorita? Durante toda tu carrera, ¿cuál materia fue? Dime 3 materias que hayan sido de tus preferidas. Híjole, En tu licenciatura en medicina, ahorita nos vamos a la especialidad. creo que fueron técnicas quirúrgicas, Ajá. fueron mis materias favoritas. Urgencias fue mi otra materia, y cuando roté en cirugía. Esos 3 fueron mis... ¿Siempre te llamó la atención urgencias? Siempre tuve el gusto por las emergencias, sí, pero lo reafirmé en el 2012. Tengo el año así bien grabado, que fue en el 2012. Yo estaba en 5º semestre de la carrera cuando fui a hacer guardias voluntarias a la Clínica 20 Órale. del IMSS, y conocí residentes de urgencias en ese momento, residentes que después fueron mis médicos escritos, y al momento de ver cómo eran los pases de visita con ellos, cómo era atender un código azul o un código rojo, pues sí, me imagino. cómo era atender un paciente de politrauma, ahí fue cuando le agarré el verdadero amor a medicina de urgencias. Vaya dato perturbador, como dijo Luisito Comunica. Doc, ¿dónde haces tu internado? Mi internado lo hice en la Clínica 11 del IMSS en Ciudad Delicias, Chihuahua. Órale.
¿Y qué tal tu experiencia? Honestamente, Fatal. hasta ahorita no. La mejor experiencia que he tenido. Sí. Órale. ¿Y si el salir de tu estado sí. e irte a otro lugar y aprender. Porque tú vas acostumbrado en tus clínicas, en los hospitales donde rotas con tus médicos, ¿no? Y luego te vas a otro estado donde los doctores trabajan totalmente diferente a los médicos que conoces acá. ¿Sí? Entonces es un choque, no puedo decir cultural, pero sí es un choque en cuanto académico de cómo trabajas con los diferentes médicos en diferentes estados e inclusive la infraestructura y los recursos que tienes en un estado a diferencia de otro. Entonces, por ejemplo, en la clínica que yo estuve, que es la Clínica 11 de Delicias, que no sé si les puedo mandar un saludo si llegan a ver este podcast. Tú puedes mandar un saludo donde quieras. Un saludo para Ciudad Delicia, Chihuahua. Hice muy buenos amigos, tanto médicos, enfermeros, nutriólogos. Era un hospital, aunque muy chiquito, pero captaba todo lo del municipio. Entonces era un hospital donde mirábamos de todo. Y teníamos la ventaja de que no teníamos residentes. Sí, pues entonces el interno era el que hacía completamente todo. Nosotros poníamos catéteres centrales ahí en el internado, poníamos ondas pleurales. A mí me tocó trombolizar un infarto ahí en el servicio de urgencias. Rotábamos también por terapia intensiva. Entonces fue un internado que para mí, yo no quería que se terminara y yo quería continuar allá. No, hombre, pues tú sí viviste lo que se debería vivir en un verdadero internado. Porque sabemos, desafortunadamente en la actualidad, y me toca verlo a mí que yo trabajo en el sector público, con los médicos internos de pregrado, o los internos, o los MIP, que le llaman también, cómo están robotizados. Se encargan solamente de colocar sondas vesicales, de suturar, de pasar en blanco las indicaciones nuevas del día siguiente, de hacer curaciones, de trabajo administrativo, de llenar las papeletas de los estudios de gabinete, etcétera, de tomar las muestras de sangre, etcétera. Pero en realidad es muy raro que les permitan, aunque sea por supervisión del adscrito y del residente, que ellos metan mano, incluso ni siquiera interrogatorio con el paciente. Entonces, como me dices que cursaste el de internado, pues fue un internado muy nutrido, entonces aprendiste un montón de cosas. La verdad es que sí. Fíjate, yo tuve la oportunidad de... Mis 3 mejores servicios en los que roté allá fue urgencias, medicina interna y anestesio. Tuve la oportunidad de que anestesiología, el departamento de anestesio, me aceptara para poder hacer prácticas con ellos. E inclusive llegó un momento donde dudé de que urgencias o anestesio, porque también anestesio me llamó la atención una vez estando en el internado. Pero después pones cosas en la balanza y dices, no, ya, urgencias, ¿no? Es lo que quiero hacer para toda mi vida. Sí, terminó. Yo con tristeza dije, ir a hacer la última vez que toque un hospital, no lo sé. E inclusive ahí en el hospital donde hice el internado había para hacer servicio social también. Y quería meter papeles, pero ya no me dejaron. O sea, la universidad pues ya no tenía convenio con el Estado para el servicio. Doc, ¿y dónde haces tu servicio social de medicina? Mi servicio social me tocó en Real del Castillo, Ojos Negros, allá en Ensenada, Baja California. Órale, te fuiste de punta a punta. No, aquí en Ensenada. Sí, pero de Delicia, Chihuahua, pues, hasta Baja California. Me regresé acá a Ensenada a hacer el servicio. ¿Y cómo te fue en el servicio social? Me fue muy bien. Honestamente, yo lo que quería era estar en un hospital. No soy muy fan de la consulta. Sí, típico urgenciólogo. Pero pues ahí era dar consulta, ¿no? Claro. Me fue muy bien, fui muy abrazado por la gente de ahí. Lo único que sí teníamos un poquito de cuidado, pues, era con lo del crimen y todo eso, ¿no? Sí. Pero de ahí en fuera todo bien. Yo nunca tuve ningún problema en el servicio. Ok, muy bien, Doc. Y ya me dijiste por qué estudiaste medicina. Entonces, ¿alguna experiencia, Doc, que nos quieres compartir de vividas en tu servicio social, en tu internado o en tu residencia médica? Ahorita vamos a platicar de dónde hiciste tu residencia. Okay. Pero alguna experiencia que te haya quedado marcada, con algún caso, algún evento. Híjole. Me tocó uno en el servicio social. Siempre pasa en Ensenada, pero ya ves que cada año hacen la carrera de la Baja 1000, ¿no? Sí. O Baja 500. Sí, muchos accidentes. Me tocó recibir ahí en el servicio
un señor que se volteó, que él iba en su carro normal, sin embargo, pues un trophy truck le pasó, se volteó, pero la mano le quedó prensada con el capacete del carro. Entonces, al momento en que me lo llevan ahí al servicio, al centro de salud, pues era una mano completamente destrozada. Literal, ese es un compañero y yo, Francisco Rodríguez, urgenciólogo también. Literal, el brazo nada más iba colgado con un pedacito de músculo. ¿Sí? Entonces, en ese momento ellos te piden que les salves la extremidad, pero pues tú no puedes hacer nada, ¿no? Porque no tienes nada en un centro de salud. Entonces, lo único que haces es empaquetar la herida, vendarlo y decirle, ¿sabes qué? Pues te vamos a trasladar a Ensenada, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de los más... Sí, me imagino cómo debió haber sido desesperante, a lo mejor no tanto por el impacto, o quizás sí, sino más que nada porque no tenías cirujano plástico, vascular, etcétera. Exacto, para poder trabajar. Para trabajar, para salvarle su extremidad, ¿no? Sí, y aparte pues llena de tierra, sí, y lodo, todo, lleno de lo que te imagines. Doc, ¿qué opinas del internado y del servicio social? ¿Crees que siga siendo viable, que lo sigan haciendo? Y si es así, ¿está bien? ¿O qué camino se debería tomar? O sea, ¿cómo debería de ser? Etcétera. Yo opino que el internado, yo estoy totalmente de acuerdo que se haga un internado, porque ahí es donde te das cuenta de en sí a qué te quieres dedicar, o si te quieres especializar en alguna... Claro. En alguna especialidad como tal, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí. Hay mucha gente que nos ve de Sudamérica. Okay. Allá se le llama diferente al internado, la verdad, no sé cómo se le llama. ¿Me podrías decir qué es el internado? El internado en sí, cuando nosotros terminamos la carrera, son 5 años de carrera que estás en la universidad y en clínica, para hacer licenciatura en medicina general. Entonces están 5 años para hacer carrera, rotas en clínicas y todo. Y después de eso viene un internado de pregrado, que en otros países de Latinoamérica se llama rotatorio, ¿sí? El rotatorio es un año donde, vaya la redundancia, te están rotando cada 2 meses por un servicio diferente: pediatría, cirugía, medicina familiar, trauma, ¿sí? Urgencias, medicina interna, ¿sí? Para que vayas adquiriendo conocimientos y ver cómo se trabaja en cada servicio. Sí, y ya vas formando experiencia en esos servicios y ya tú también en base a eso, ¿sabes qué? Me gustó mucho este servicio, quiero ser internista, quiero ser urgenciólogo, quiero ser cirujano. Ok, bien. Ahora sí, ¿qué opinión es del internado y el servicio social? Del internado, yo estoy de acuerdo que sí se continúa haciendo. En lo que sí estoy de acuerdo es el servicio social. El servicio social, honestamente, el hecho de que haya médicos que apenas van saliendo a dar consulta a una comunidad es exponerse mucho, ¿no? Porque, lo digo por mí, claro, no sales con mucha experiencia ni con todos los conocimientos para poder dar una consulta, ¿sí? O para poderle llevar un seguimiento a una persona, ¿sí? Entonces yo creo que sí, el servicio social, para mí, yo si pudiera lo quitaría. Para mí no es viable ya el servicio social. Sí. Aparte de que se arriesgan mucho, porque generalmente siempre nos mandan a comunidades un poquito alejadas de nuestra casa, entonces yo sí lo veo más como riesgo que beneficio. Sí, aquí en México, en la mayoría de las universidades son 5 años de licenciatura en medicina general, de teórico-práctica en la universidad, 1 año de internado y 1 año de servicio social. Entonces en sí son 7 años de total la carrera de medicina general. A lo que el doc dice que está en desacuerdo del servicio social es más que nada por aparte de que no salen al 100% para dar una consulta, a lo mejor se omiten muchas cosas y sabemos que no tenemos nadie que nos supervise, somos prácticamente nosotros solos ahí, directivos del hospital. A veces no hay ni enfermería, hacen trabajo de enfermería, toman signos vitales, hacen el trabajo del médico, hacen de intendencia, de todo. ¿Por qué? Porque la mayoría los mandan a comunidades rurales donde no hay personal a cargo de ese centro de salud o pequeña clínica, entonces ellos pasan a ser 100% los responsables. Entonces, aún todavía no tienen título y cédula, entonces se les fincan responsabilidades más allá de las que pueden ellos estar en competencias para realizar. Y sobre todo la violencia, sobre todo son comunidades muy alejadas
donde no falta que te llegue el pacientito ahí herido por proyectil de arma de fuego y que quieran que les hagas milagros cuando no tienes ni gasas a veces. Así es. Entonces se pone en riesgo la vida, y aquí en México desafortunadamente ha habido casos donde les han quitado... Truncado la carrera, truncado la vida. Sí, entonces es por eso que muchos médicos están en desacuerdo del servicio social, aparte que es... ¿Cuánto te pagaban a ti de servicio social, amigo? A mí eran 1,700 pesos a la quincena. Aparte de 1,700 pesos a la quincena, él tenía que comer, tenía que vestirse, tenía que trasladarse a ese lugar. No te alcanza para absolutamente nada. Entonces, Doc, ahora sí, ¿por qué te llamó la atención urgencias y por qué decidiste por qué decidiste concursar por una plaza de urgencias? Como te comentaba, urgencias desde que estaba en quinto semestre de la carrera, simplemente decidí ir a guardias a la Clínica 20, que es el Hospital General Regional número 20 de aquí en Tijuana, del IMSS. Y mi primer servicio donde empecé a hacer guardias fue en urgencias. Entonces yo como estudiante me apegué mucho a unos internos de ahí del servicio de urgencias y miraba cómo trabajaban. En ese tiempo los internos los traían más cortitos todavía que ahorita. Y después me empecé a pegar a los residentes de urgencias. Y al ver cómo ellos conocían temas, llegaban pacientes de trauma, baleados, metabólicos, y al ver cómo los abordaban ellos, o sea, me empezó a llamar la atención. Y una vez me dijeron, quédate en la mañana para que veas cómo es el pase de visita. Cuando vi el pase de visita, de que es pregunta tras pregunta tras pregunta, hasta que ya te dejan así sin respuesta, literal, hasta que te absorben todo y al final te decían así como que, no sabes nada. No, ese tipo de maltrato, aunque no lo creas, me llamó la atención también. Sí, de hecho mi esposa me dice que soy masoquista. Sí. Desde ahí empezó el gusto por medicina de urgencias y miré urgencias de la otra parte, porque mucha gente me decía, que empecé a conocer, decía, es que urgencias te llega y lo derivas de volada al servicio que le incompete, ¿no? Si te llega un infarto, pues le harás a cardio, si te llega un politrauma, pues le harás al trauma y al cirujano que lo vean, ¿no? Pero ya cuando estás dentro del servicio de urgencias y te das cuenta que para reanimar, estabilizar a un paciente, no requieres al principio de otras especialidades como tal, y que uno como urgencias es un servicio bastante completo e integral, de ahí le empiezas a agarrar ese amor al servicio de urgencias. Y no es urgencias, es medicina de urgencias. Cuando ves todo así desde la fisiopatología de la enfermedad hasta que ves a tu paciente estable y saliendo, ahí es cuando más te enamoras de este servicio, ¿no? De que dices, bueno, puse mi pedacito de arena, hice un cambio, o sea, de este paciente que a lo mejor no era recuperable, pero sí se recuperó y salió adelante. Y después ves la cara de los familiares con una sonrisa y todo eso es lo que más te llena, ¿no? ¿A ti cuánto te tocó hacer de residencia? ¿Cuántos años? 3 años. 3 años. ¿Y cuál fue el año más difícil? Para mí el segundo año. ¿Por qué? Porque ya estás a cargo del paciente crítico. ¿Crees tú que tienes como que cierto grado de poder contra los R1, pero la realidad es que no? Cualquier error que cometa el R1 es error. Responsabilidad. Sí. Entonces adquieres mayor responsabilidad ya en el segundo año. Uno creía que el R1 era lo más complicado, ¿no? Porque decías, tengo que hacer notas, tengo que hacer ingresos, todavía tengo que estudiar, conocer todas las fisiopatologías de las enfermedades. Y luego te das cuenta de que en el R2 quieres regresar a ser R1, así sin preocupaciones, nada más haciendo notas, ingresos, estudiando. Y en el R2 no, ya tienes la responsabilidad de un R menor, tienes la responsabilidad de los internos y tienes la responsabilidad de entregar una guardia bien, completa, sin ningún pendiente. Oye, Doc, ¿te acuerdas o cómo fue tu experiencia cuando intubaste a un paciente por primera vez? Híjole, fue mucho nervio, fue así un manojo de nervios. ¿Cuántas veces practicaste antes de hacerlo con un ser humano? Híjole, en donde hice la residencia, antes de poder hacer algún procedimiento, nos pedían un libro de procedimientos. Y decir esto, tenías que tener un cuaderno donde tú a mano tenías que escribir todo el procedimiento, tenías que escribir indicaciones, contraindicaciones,
técnica, complicaciones, ¿sí? Y cómo resolver esas complicaciones. Si no entregabas ese libro con la técnica escrito, te lo recibía tu R3 y todavía te preguntaba, ok, dímelo todo. Si no decías o te faltaba algo, no te dejaban hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, cuando ya pasabas ese filtro de entregar tu libreta de procedimientos y de que ya te interrogó, venía la otra parte donde, ok, el paciente es tuyo, ¿no? Te bloqueas, se te olvida lo que escribiste en el libro y es momento de actuar, ¿no? Y es un manojo de nervios porque estás haciendo la laringoscopía, estás listo para intubar y tienes a tu R2 y R3 acá preguntándote la técnica todavía, ¿no? Entonces, muchos nervios, créeme. Sí, Doc, ¿qué opinas del ENAR? El ENAR aquí en México es el Examen Nacional de Residencias Médicas, ¿no? Aspirante de residentes médicos. Es un examen que tienen que hacer, que es año con año, que para todas las especialidades, según yo, te piden cierto puntaje y concursas con miles en todo México. ¿Qué opinas del ENAR? Y si es difícil pasar en el ENAR, ¿cómo fue tu experiencia con ese examen para hacer tu preparación como especialista? Híjole, yo me preparé un año para el ENAR. Me acuerdo que en ese tiempo me fui a vivir a Monterrey y trabajaba en Monterrey como médico general y todo ese año me estuve preparando para el examen nacional de aspirante a residencias médicas. Es un examen muy completo, honestamente, pero de igual forma les comento, ese examen no mide el nivel académico que uno tiene, porque hay muchas preguntas que ya las respuestas son o muy obsoletas, no está actualizado a eso, entonces, o hay preguntas que la verdad nunca vimos en el transcurso de la carrera, nunca lo leímos, nada. Es mucho nervio el hecho de estar todo un día completo encerrado pues, en una habitación con más personas que no conoces, frente a una computadora, ¿sí? Donde pues, muchos fuimos sin desayunar, sí. Donde te dan muy poquito tiempo de receso para ir a comer algo, ¿sí? Y sales todo cansado, absorbido, con la vista bien cansada, con los ojos llorosos, porque igual forma cuando te entregan tu puntaje al final dices, la madre, ¿habré quedado o no habré quedado, no? Con este puntaje, ¿va? Entonces es muy estresante y frustrante el examen nacional de aspirante a residencias médicas, desde mi punto de vista. Doc, ¿y en ese tiempo cuánto puntaje pedían para urgencias? Para urgencias creo que estaba en 64.4. ¿Y en qué año hiciste tu examen de ENAR? Yo hice en el 2018. ¿Y actualmente cuánto te piden de puntaje para urgencias? Híjole. Dilo. Actualmente, honestamente... ya es que cada año se publica una lista, ¿no? Los puntajes. Uh-huh. Híjole, sí he estado viendo porque mi esposa va a presentar el ENARM este año. ¿Para qué? Para para ginecología y obstetricia. Y es menos de 60 el puntaje. Para urgencias. Para urgencias. Es menos de 60 lo que están pidiendo ya. Y sí ha habido muchas diferencias. Antes de que yo hiciera el ENARM, estaba la opción de... Tenían las especialidades por bloques, ¿no? Y tenías la oportunidad de escoger 3 especialidades de un mismo bloque. ¿Sí? Si no quedabas en la primera, podías quedar en la segunda. Y si no quedas en la segunda, pues en la tercera opción, ¿no? Cuando yo hice el ENARM, nada más era una opción. Y se acabó. Y ahorita los nuevos que hacen el ENARM, ya no hay opciones. Simplemente tienes tu puntaje y es para qué me alcanza, ¿no? Con lo que saqué. O sea, muchas personas, yo creo que por eso hoy en día muchas personas están renunciando ya de las residencias. Porque hacen el examen, probablemente ellos querían, no sé, trauma, otorrino, oftalmo, y después al ver su puntaje y ver que no van a quedar en esas opciones, por el simple hecho de no sentirme fuera de una residencia, es como que, ¿a qué puedo entrar, no? Y muchas veces entras a una especialidad que ni siquiera te gusta, luego empieza la depresión, empieza la frustración y todo, y terminas renunciando a una especialidad. Doc, yo creo que es como enfermería, ¿no? Así lo pongo yo, desde mi punto de vista, de que en la actualidad, o sea, ven hacia abajo al médico general, ¿sí? Al médico que decidió no hacer ENAR, o que lo hizo 1, 2, 3 veces, no lo probó, y te ven, ¿y tú qué especialidad tienes? No, pues soy médico general, y te ven, uy, médico general, pero sabemos la gran importancia de los médicos generales
en la consulta, sobre todo en el primer nivel, de que tienen una gran responsabilidad los médicos generales que hacen consulta privada o consulta en ciertas farmacias, porque te va a llegar de todo. Entonces tienes que estar bien capacitado. Yo siempre he escuchado, ¿no? De que tienen que dominar la diabetes, la hipertensión, y no me acuerdo qué otras patologías, porque son las patologías que más van a ver y tienen que saberlas manejar. Así es. ¿Sí? Entonces, a todos los médicos generales que nos ven o estudiantes de medicina, pues, si se quieren quedar como médico general, no está mal. O sea, son médicos generales y tienen una gran responsabilidad. Si quieren hacer el examen de residencias, hay que ponerse a leer muchísimo y de hecho hay cursos, ¿no? Aparte, hay cursos donde tú te puedes especializar más en el examen ese. Así es. Porque sí he sabido que te hacen preguntas muy capciosas o que nada que ver con cosas que a lo mejor nunca te van a, o vas a ver, nunca te van a llegar o nunca vas a ver, ¿no? Sí. Así Pero sí, yo creo que el médico general, todos somos médicos generales, nunca dejamos de ser médicos generales. Se nos aunque olvida a tengamos veces. una especialidad. Pero yo creo que sí, yo por ejemplo, mi esposa ahorita es médico general y a veces de que llegan una diarrea, una gripa y hay cosas que a uno se le olvidan ya, ¿no? Porque no las ve del diario, ¿no? Exactamente. Y a veces le digo a mi esposa, es que ya se me olvidó cómo tratar una gripa, ¿no? O sea, es que le dejo la loratadina cada cuánto tiempo, el paracetamol cada cuánto, ¿no? Porque uno ya está acostumbrado a ver otro tipo de patologías. Y la verdad es que sí, ser médico general es una gran responsabilidad. Yo es algo que le dije a mi esposa todo el tiempo, si tú quieres ser médico general, adelante, pero quiero que sigas estudiando, quiero que te sigas capacitando, Claro. Certifícate como médico general, sí, actualízate para que tus pacientes siempre estén bien atendidos, ¿no? Claro. Y les puedas ofrecer algo mejor. Le digo, no todo es la especialidad, hay más opciones, ¿sí? Hay muchas maestrías, hay muchos diplomados que puedes hacer. Es lo que a veces uno piensa también, de que la especialidad te va a dar felicidad, ¿sí? De que soy médico, la especialidad me va a dar éxito, felicidad, dinero. No es así, ¿sí? Pero lo digo por mi caso, ¿no? Porque igual los primeros meses estás todo estresado dentro de la residencia, no comes a tus horas, no duermes, bajas bastante de peso. Yo bajé 8 kilos en los primeros 2 meses que entré a la residencia. Y era llegar de noche y salir de noche, cuando no tenía guardia, ¿no? Entonces sí le digo a mi esposa, le digo, la especialidad no te da felicidad. Generalmente todos crecimos con esa idea de la carrera, porque todos nuestros maestros son especialistas, Sí, son claro. especialistas. Y luego los ves que llegan en buen carro, tienen buena casa y tú dices, no, pues es que si me hago igual, voy a tener lo mismo, voy a vivir bien. Y luego te das cuenta de que no, que tienes que chingarle bastante duro. Bastante duro para poder hacer bastantes cosas. Uno dice, saliendo de la residencia, no más guardias, ¿no? Sales de la residencia y duermes menos que cuando estabas en la residencia. Sí, o sea, seguimos... porque aparte, pues ya eres el médico escrito o el médico de base y pues tienes a cargo a tus residentes, tienes a cargo a los internos y aparte a los pacientes, entonces tienes que ver y estar en todos lados. Entonces aumenta el grado de responsabilidad, de estrés, y sabemos que la medicina crítica o la medicina de urgencias no es la mejor pagada del mundo. No. Entonces tenemos un montón de chamba, mucha responsabilidad, pero no es remunerada como quisiéramos que fuera. Así es. Y a eso va la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de los sueldos en el personal de la salud actualmente? Tanto en el privado como en el público. O sea, ¿está bien, está mal? ¿Hay que hacer? ¿Qué hay que mejorar? Híjole, yo creo que por la carga de responsabilidad que tenemos, tanto, ahora sí, académica por el paciente como legal que tenemos con el paciente, Sobre todo. yo creo que los sueldos aquí en México, tanto privados como en público, son... Yo sé que a lo mejor mucha gente va a decir, pues, ¿qué tanto quieren ganar, no? Pero, Siempre dicen eso. pero honestamente sí se me hacen muy bajos. Muy, muy bajos los sueldos aquí en México. E igual la gente pues no quiere pagar por un servicio tan caro, ¿no? Sí, es lo que siempre menciono yo en cada podcast. A la gente le pesa gastar en salud. Prefiere pagar En 1,000 pesos en cualquier cosa que tú te imagines. En pistear, en irse de vacaciones, que no está mal. Pero hay que priorizar la salud. Y sobre todo hay que hacer énfasis en la prevención. Sí. Para evitar que llegues
a que estés en una situación que te ponga en peligro la vida, por ejemplo, un infarto, un evento vascular cerebral, un choque séptico, etcétera. Pero nos vale, o sea, no nos cuidamos, nunca pensamos que vamos a ocupar estar en una terapia intensiva en una sala de choque y no nos preparamos con un servicio de gastos médicos mayores, privado. Queremos que nos resuelva la vida a todo el mundo. Sobre todo en Latinoamérica tenemos eso en la mente. Que el gobierno me tiene que dar. Uno exacto. Es responsable de eso, de uno mismo. Y sí me ha tocado mucha gente cuando estaba haciendo la residencia que llegaba y decía, es que en la clínica no me dan medicamento. Y luego yo me les pregunto, ok, pero usted, ¿por qué no ha hecho nada por comprarlos, no? O sea, afortunadamente aquí en Latinoamérica hay muchas farmacias que son más económicas y que son medicamentos genéricos, los venden más económico, pero aún así la gente prefiere no comprarlos, complicarse y después echarle la culpa a alguien más, claro. ¿No? Es que fue el Hospital General, el IMSS, los que no me dieron mi tratamiento y por eso estoy así, ¿no? Y es como que, ok, pero ¿por qué no hiciste el esfuerzo tú de comprar un medicamento, no? O ¿por qué no le dijiste a tus familiares? Me apoyan este mes, la verdad no puedo. Sí, o sea, hablamos de medicamentos básicos, a lo mejor sí. Losartán, a lo mejor metformina, que no son medicamentos muy caros. Entonces, a lo mejor hacer la bachicha o tratar de comprarlo, de adquirirlo para mejorar mi salud, ¿no? En vez de comprarse los 3 litros de coca, en vez de comprarse la barbacoa, en vez de comprarse o ver la manera, pues, de hacer el sacrificio por mi salud, a final de cuentas. Yo tenía un maestro de filosofía en la prepa, el cual me decía de que en México no había gente pobre. Me decía, tú vas a una casa y por más humilde que esté esa casa, tiene TV de paga y tiene un carrito afuera. Dice, si tienen para pagar mensualmente una TV de paga, pueden pagar medicamentos. ¿Sabes qué? Este mes vamos a quitar la TV de paga y hay que priorizarlo primero lo que es la salud, ¿no? Y hasta cierto punto tiene razón, o sea, esa gente sí sale más cara una coca, claro, que si vas al similar y te compras un efectivo. Sí, o unos sí. Definitivamente. ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta en sí la medicina? Me apasiona mucho, en verdad. Y es un problema que he tenido con mi esposa a veces, porque a veces literal es como que salgo de un trabajo y luego me hablan para valorar a un paciente afuera y le digo, ¿sabes qué? Voy a llegar un poquito tarde a casa porque voy a valorar a un paciente. Pero te pudiste negar, ¿por qué quieres ir a verlo? Digo, me hablaron y ahorita no me puedo negar a la atención de un paciente, sí. ¿No? Entonces, a veces paso más tiempo fuera de la casa. Vivo más en el hospital que en mi propia casa. Y es algo que me reclaman, a diario, créeme, sí, pero... Fíjate, y a pesar de que es médico también. Ajá, pero me apasiona mucho lo que hago. En verdad, trato de aprovechar cada vez que hay un paciente o algo, trato de aprovechar mucho ese momento con mi paciente. No, y te digo, y yo te lo reconozco, o sea, yo te veo que, como te comenté hoy en la mañana, justamente cuando estábamos en el diplomado, de que me hiciste volver a que generar confianza en los urgenciólogos, porque no son malos los urgenciólogos, sino que, como te comenté, se enfocan tanto, por ejemplo, sobre todo los urgenciólogos que trabajan solamente en instituciones públicas. ¿Cuántos pacientes hay en urgencias? 70, 100, en el piso, sentados. Entonces, a veces están tan sobrecargados los médicos urgenciólogos, con síndrome de Burnout, ya con ansiedad, depresión, etcétera, que muchas veces se olvidan, sobre todo del tacto humano hacia el paciente, o ya no se capacitan, por lo mismo que siempre andan cansados y todo. Entonces yo veo urgenciólogos así como tú, como muchísimos otros que conozco, de que se preocupan por estar capacitados, se preocupan por enseñar, se preocupan por el paciente. Entonces digo yo, bueno, todavía hay que rescatar algo de la medicina de urgencias y la medicina crítica, que es lo que nos gusta mucho. Doc, por ahí un día me contaste tú que te llama mucho la atención el paciente crítico fuera de urgencias, por ejemplo, en la terapia intensiva. Cuéntame un poco sobre Sí, generalmente, bueno, yo como urgenciólogo, urgencias es, llega paciente, estabilizas,
¿sí? Y ya después ya no le das seguimiento, ¿no? O sea, se va al servicio que se tenga que ir, cirugía, terapia intensiva, medicina interna, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado, aparte de solamente estabilizarlo en urgencias, también llevarle un seguimiento, ¿sí? Tengo muchos amigos que son urgenciólogos intensivistas o internistas intensivistas y siempre me ha gustado pegármeles a ellos, ¿no? Porque he aprendido mucho gracias a ellos también de cómo darle un seguimiento al paciente crítico. Entonces, trato de pegarme a ellos, trato de trabajar con ellos para poder seguir aprendiendo un poquito más. Claro. No tuve la oportunidad de entrar a terapia intensiva por ciertas cuestiones, pero es algo que sí me hubiera gustado haber hecho. O sea, aparte de urgencias, haber ingresado a estudiar medicina crítica. Bueno, pues nunca es tarde, ¿no? A final de pero tú sabes que aumentan las responsabilidades, aumenta esto, que el tiempo, que etcétera, y luego a veces se nos dificulta más ya irnos a una residencia como tal, porque hay más responsabilidades, entre otras cosas, ¿no? Doc, ¿qué opinas de las especialidades médicas? O sea, ¿cuál es tu opinión general de las especialidades médicas? En base a tu experiencia actual, ¿qué hace falta? O sea, ¿se llevan bien? En base a lo que tú has visto en los médicos residentes que has tenido tú. Yo creo... Actualmente. Ocupamos de todas las especialidades, claro. Sí o sí. El problema es que a veces se nos olvida trabajar en equipo, ¿no? Y yo creo que es lo que nos hace falta a todas las especialidades. Dejar los egos de un lado, ¿sí? Y aprender a trabajar en equipo. Sí, porque probablemente otro especialista no sabe lo que yo sé, ni yo sé lo que él sabe el otro especialista, ¿no? Por ejemplo, pacientes a veces que llegan a urgencias con urgencia quirúrgica de área abdominal, sí, que vas, les haces el FAS y les dices, ¿sabes qué? Trae líquido libre y esas cosas, y el cirujano no quiere ir a valorarlo, ¿no? O no lo quiere meter, o te dice, ¿sabes qué? Primero hazle esto y el otro, y es como que acabo de hacer un FAS, el paciente está inestable, trae líquido libre en el abdomen, probablemente puede ser sangre, sí, probablemente está perforado, no sabemos, ¿no? Ocupa hacer una laparotomía exploratoria, cirugía de control de daños y algo, y te topas con ciertos personajes de que, no, es que yo sé lo que se hace y primero es esto y esas cosas, ¿no? Y así de que, pues, o a veces te dicen, ya que esté más estable lo metemos, ¿no? Y tú así de que, es que para estabilizarlo ocupa esa parte, ¿no? Claro. O sea, yo ya hice mi parte, ya lo estabilicé metabólicamente hablando, ya lo empecé a transfundir, ya empecé a hacerle todo, ¿no? Ocupa la otra parte que es lo quirúrgico, ¿no? Y muchas veces eso no nos ayuda mucho a no saber trabajar en equipo y que hay personas con un ego un poquito alto que tampoco los ayuda mucho, perdón. Entonces ahí sí es donde ya batallamos con ciertas especialidades. Pero a mí generalmente sí, se puede trabajar con todas las especialidades en conjunto. Sí, y es más que nada para que el paciente le vaya bien, ¿no? El trabajo siempre tiene que ser multifactorial, ¿sí? Integral. Sí, si te llega un paciente con EBC, obviamente uno como urgenciólogo estabiliza, inicia medidas de no protección. Si se puede trombolizar, se tromboliza el paciente ahí mismo, pero después lleva el seguimiento por parte de medicina crítica, neurología, o si es hemorrágico, neurocirugía. Entonces yo considero que todas las especialidades son necesarias, solo debemos aprender a trabajar en equipo. Definitivamente de acuerdo contigo. Doc, ¿qué puedes decir de enfermería? Enfermería son nuestro pilar de todo. No porque se está aquí, pero honestamente son nuestro pilar de, ahora sí que de todo. Yo te puedo decir que muchas cosas de medicina las aprendí gracias a enfermería. Muchas cosas de terapia intensiva, cuando me iba a rotar, las aprendí de enfermería. Y muchas veces hasta el enfermero te dice así como que, ¿estás seguro de que le vas a hacer eso? Seguro. Porque, Doc, yo he visto que hacen esto y esto, y también he leído que esto y esto. ¿No? Y muchas veces te ayudan, y te ayudan también como que a pisar el suelo, ¿sabes? De que, ok, sí eres médico, está bien, pero la neta, perdón por lo que voy a decir, pero estás bien pendejo para eso, ¿no? O sea, aquí se trabaja de esta manera y vas a aprender a trabajar así, ¿no? Entonces, para mí enfermería siempre ha sido un pilar con el cual también siempre trato de trabajar en equipo con ellos. Yo siempre he tratado de no empoderar, pero sí decir a los enfermeros, si no estás de acuerdo con algo que yo ponga, me lo puedes decir con confianza. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo he leído lo que esto y esto y esto, podemos hacer el cambio, ¿no? Siempre y cuando llegando a una
como un debate sano o pues sí, un debate más que nada sano entre los dos y se puede hacer cambio, o sea, siempre he estado abierto a sugerencias de ustedes. Qué chingón, Siempre. qué chingón trabajar así con médicos que tengan esa mentalidad. Y afortunadamente con los médicos que he trabajado hasta la actualidad, hablando de medicina crítica, no he batallado, o sea, nos dejan mucha, nos dan libertad de que hagamos actividades con el paciente, incluso cuando no están. Por ejemplo, que si el paciente se hipotensó, ves que no le puedes pasar una carga de líquidos, o a lo mejor ya está sobrecargado, inicias aminas, norepinefrina y le avisas, Doc, inicié norepinefrina, así, tal dilución, a tanto, por esto y por esto, perfecto, ahorita le pongo unas indica. Entonces, que te dejen chambear, te hace el trabajo más a gusto, todo es en beneficio para el paciente a final de cuentas. Y pues le dices el fundamento a final de cuentas también. Doc, ahora te voy a hacer otra pregunta en base a la enfermería. ¿Cuál ha sido tu experiencia en trabajar? Y si esta pregunta es sin menospreciar a nada, ni a nadie. ¿Cuál ha sido tu experiencia en trabajar? O si has notado diferencia entre que trabajes, por ejemplo, con enfermeros, ya sea licenciados o técnicos en enfermería, y trabajar con enfermeros especialistas en cuidados intensivos o en urgencias. ¿Crees que haya una diferencia? Y si es así, ¿cuál ha sido la diferencia más marcada en base a tu experiencia en trabajar con diferentes tipos ya sea enfermeros especialistas, licenciados, técnicos, etcétera? Honestamente sí hay diferencia. En base a lo que yo, en los 2 años que llevo trabajando ya fuera de la especialidad, me ha tocado trabajar con los dos, ¿no? Tanto con técnicos en enfermería, licenciados en enfermería y especialistas tanto en urgencias como en terapia intensiva. Y te puedo decir que a la hora de atender un paciente crítico, hablando por ejemplo un código azul, ¿sí? Que te llega el paciente a choque y que vas a iniciar reanimación, me ha tocado ver con los que son de licenciatura en enfermería, a veces al pedirles algo, como que se estresan y 2 o 3 personas quieren hacer exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, le pides medicamentos a uno y van 2 o 3 personas juntas a hacer lo mismo, ¿no? Pides canalizar y ahí ves a 3 personas queriendo hacerlo, ¿no? Cuando tú ya desde un principio como líder asignaste roles para cada quien, ¿no? No es en general, he tenido licenciados en enfermería que mis respetos para ellos en la atención del paciente crítico, ¿sí? Desde que te saben armar un ventilador, porque me tocó a mí en el Hospital General de Rosarito, que a veces yo apenas iba a intubar al paciente y el enfermero ya me había armado el ventilador e inclusive me había hecho la programación inicial, ¿sí? Y era como que, wow. Y me pasó con un pasante de enfermería también, ahí en el Hospital General de Rosarito, el cual era fan de ver videos de intubación, de ventilación mecánica y todo eso. Y ya también cuando volteé me dijo así como que, Doc, ya le programé los parámetros, ¿está bien? ¿Le va a modificar algo? Y así como que, ok, súper bien. El paciente ya está intubado, lo conectamos al ventilador y le empecé a hacer preguntas y él me sabía calcular peso ideal, me sabía calcular peso predicho. O sea, yo era un pasante de enfermería, pero se le notaban las ganas por aprender y las ganas de ser. Él me dijo, es que yo quiero ser enfermero intensivista, Doc. Y yo, no, pues, digo, vas por un buen camino, honestamente. O sea, sabes más que muchos enfermeros que ya tienen un montón de años aquí en urgencias y que se dicen que tienen experiencia. Sí, pero hacen concha. Pero pues tú... Ajá, ese es el otro problema, la concha, ¿no? Hacen concha, les da hueva. El estar en ese estado de confort, ¿no? De decir, pues yo tengo muchos años aquí, ya no pasa nada, ¿no? Pero sí he tenido licenciados en enfermería muy buenos en urgencias, que la verdad mis respetos para ellos. Y he tenido también, como cualquier otro, hay enfermeros especialistas que también... Sí, luego... O dejan mucho que desear. Ajá, dejan mucho que desear. Doc, y de seguro tú dijiste, sigue enfermería en corto, ahí vas a aprender más ventilador. Sí, de hecho. No, pues sí. Siempre va a haber variaciones. O sea, el que ser enfermero especialista, o sea, este es un mundo, siempre te tienes que seguir capacitando. Siempre tienes que estar a la vanguardia porque lo que hoy sirve, mañana no, y viceversa. Así es la medicina crítica y la medicina en sí en general. Y
afortunadamente con los médicos que me ha tocado trabajar, se expresan muy bien de enfermería. Claro que tiene sus bemoles, como diría. Exactamente, ¿no? O sea, igual uno con ciertos médicos que quieren llegar a imponer cosas a lo mejor que están mal, pero que ellos creen que están bien y como dices tú, los aterrizamos de una manera no grosera, ¿sabes qué? Así. Y muchas veces la mayoría te dice, ¿sabes qué? Es cierto, tienes razón. Incluso desde su formación, yo me he dado cuenta, sobre todo en el sector público, que estoy mucho en el piso de medicina interna y hay residentes de medicina interna y de geriatría también tenemos. Y siempre se dirigen como que los adscritos, como son salidos de ese hospital, como que les dicen, pónganse al tiro con la enfermería, trátenlos bien, pregúntenles, etcétera, porque se van a meter en problemas si no es así. Entonces siempre se dirigen a nosotros con mucho respeto. Oiga, enfermero, ¿me podría hacer el favor de ir a aspirar al paciente? Es que tosió y soltó una flácido. O, enfermero, ¿le puedo traer un paquete globular para que se lo administre? No andan muy ocupados. No, tráigalo. Entonces siempre se dirigen con ese respeto hacia uno. Y muchas veces también uno se gana muchas veces todo eso, porque sobre todo en los pisos de medicina interna, pues ahí mandan a técnicos, mandan a enfermeros especialistas, mandan a quien sea, todo, ¿no? Solamente para cubrir la zona, ¿no? Entonces a veces pues te mandan a medicina interna un martes y ya no vuelves a estar ahí hasta el otro martes, y a lo mejor te tocó otro residente que le tocó de guardia, entonces no alcanzas a conocerlos porque yo trabajo en la noche. A lo mejor los conoces más cuando trabajas de lunes a viernes con ellos. Y a veces que se han presentado situaciones donde hay que intubar a un paciente en medicina interna y afortunadamente en automático uno ya sabe qué hacer. O sea, el paciente obviamente ya tiene un acceso venoso periférico, ya le alistas el oxígeno para que lo empiece a preoxigenar, ya lo tienes monitorizado. Doc, ¿qué vas a ocupar de analgesia? Doc, ¿qué vas a ocupar de sedación? Doc, de parálisis, pues ahí sí no te pido que vas a ocupar porque nomás hay mecuronio, lo siento. Y como que, cabrón. Y ya, Doc, ya haces el circuito cerrado, Doc, pasando tanto de fentanilo. Pásale tanto de propofol, de midazolam, lo que sea. Pasando tanto de propofol, midazolam. Pasando tanto de becuronio. Y en lo que ellos intuban, obviamente tú ya verificaste que el globo del tubo esté en buenas condiciones, que no esté colapsado. Ya, Doc, ya le administré los fármacos, voy a armar el ventilador porque no hay personal suficiente. Voy a ir armando el ventilador. Y ya le armas el ventilador. ¿Sabe cuánto mide? Tanto. Le toca. ¿Te quieres ir por peso ideal o peso predicho? No, pues por peso ideal. ¿A cuánto quieres iniciar? 6, 7, 8 mililitros por kilo. No, pues inícieselo a 7 está bien. Le tocan 450 de volumen. ¿Lo quieres a presión o volumen? Listo, ya está programado el ventilador. Cuando quieras ya lo podemos conectar. Ya, fijas el tubo ya. Y una ocasión me dice, ese es un ejemplo. En otra ocasión tenía un paciente intubado yo en medicina interna. Y veo que el paciente está súper desacoplado al ventilador. Yo siempre les pregunto, ¿ok, lo quieres despertar? ¿Sí o no? No. Bueno, vamos a sedarlo más. Si no está dentro de tus posibilidades, dentro de tus metas, despertarlo ahorita, pues hay que sedarlo. O sea, está desacoplado, está sincrónico, está metiendo autopip, etcétera, etcétera, etcétera. Le dije, ya le modifiqué las infusiones, ya le modifiqué la relación IE, tenía una relación IE para la fregada, 1.3.5, le dije, ya lo puso 1.2, estaba en modalidad tal, la cambié a esta porque estaba metiendo presiones muy altas, lo aspiré y ya se quedó tranquilo. Y solito el médico me dijo, ¿eres intensivista? Sí, le dije, me dijo, se nota. Yo, huevo. O sea, como que supo notar ese cambio porque... o sea, nosotros tenemos muy en la mente de que no todo es correr los signos vitales, no todo es eso, pues hay mucho más allá que hacerle al paciente, que a veces no hay tiempo porque te gana la sobrecarga de trabajo, pero cuando hay tiempo sí tratamos de darle una calidad de atención al paciente. No, hombre, ya se puso bien buena la plática. ¿Qué consejo le darías a un estudiante de medicina o a alguien que quiera o tenga pensado
yo quiero estudiar medicina o quiero dedicarme al área de la salud, ¿qué le dirías a ese preparatoriano puberto que quiere entrar a medicina? Que lo piense bien, no es cierto. No, yo creo que medicina, digo, para mí fue diferente porque no fue una carrera como muchos dicen que es que yo desde que era niño quería ser médico, ¿no? Yo opino que sí tiene que estar dentro de sus prioridades y tiene que gustarle mucho, ¿sí? Obviamente cuando estamos en la prepa no sabemos en sí qué es la medicina como tal. No sabes, sí, no sabes ni qué quieres. Nada, ¿no? Entonces, muchas veces, a lo mejor los programas de televisión te dan una idea, pero luego te das cuenta que nada que ver como pasan en las series o en los programas de televisión. Pues nada más eso, que si les gusta, que una vez entrando, que se apasionen de su carrera. De igual forma, es válido que si en los primeros semestres ya no te gusta, también por salud mental, claro, lo ideal es, ¿sabes qué? No me gustó esto, yo creo que voy a buscar otra opción, ¿no? Porque la carrera de medicina es muy demandante, es muy sacrificante, te absorbe todo tu tiempo, ¿sí? No te da chance de trabajar así como uno quisiera también durante la carrera. Nada más pensar en eso, que sí es muy demandante, es muy sacrificante, te lleva gran parte de tu vida, son 7 años de carrera para hacer medicina general, y aún así si quieres hacer una especialidad son de 3 a 4 años, si quieres hacer una sub todavía son 2 o 3 años más, ¿sí? Y así dependiendo de todo lo que tú quieras estudiar, ¿no? Es una carrera que sí o sí siempre tenemos que estar leyendo, yendo a congresos, tomando cursos cada 2 años, recertificándonos cada 5 años, ¿sí? Entonces sí creo que tienen que tener todo esto en mente antes de decidir estudiar medicina. Bien. Es algo que yo creo que sí se lo tienen que poner como reto, de que si la empiezo la termino, pero si en los primeros semestres no veo que me agrade, mejor... Sí, por salud mental, y a lo mejor no es lo que te gusta o no es lo que... Hay muchísimas opciones. Y es sano decir, probé, no me gustó, voy a calar con otra cosa, ¿no? Claro. También es sano, porque muchas veces también la cultura, las personas a tu alrededor, es como que ¿cómo es posible que no vas a terminar? O sea, si ya entraste, lo más difícil era entrar, y no es cierto, lo difícil no es entrar, lo difícil es salir de ahí, sí. ¿No? Así es. Doc, regresando un poquito atrás, me comentabas que los casos médico-legales, o sea, ahorita creo que está más en boga los casos médico-legales. ¿Crees necesario o recomiendas comprarse un seguro de... No sé cómo se le llama ese tipo de seguros, para que te cubra abogado, te cubra todo el proceso, para cualquier personal de salud? ¿Crees necesario que tenemos que tener una aseguranza de ese tipo? Honestamente, sí. Sí, los seguros médico-legales, honestamente, hoy en día sí es más que necesario. ¿Sí? Trabajes tanto en institución pública como en institución privada. Sí, generalmente muchas veces decimos, eso a mí no me va a pasar, ¿no? Claro. Pero somos seres humanos. Sí, y en cualquier momento podemos cometer a lo mejor un error que no comprometa la vida del paciente, pero sí un error que a lo mejor un poquito de funcionalidad o algo quede mal ahí y tengan que hablar para declarar, ¿no? Y yo creo, hasta ahorita a mí no me ha tocado, pero sí lo he escuchado de compañeros, que el hecho de ir nada más a pisar a declarar, o sea, se siente bastante feo y es pérdida de tiempo. Entonces yo considero que sí es necesario tener un seguro médico legal, porque inclusive hasta ellos solitos te orientan, ¿no? O sea, muchas veces aunque no estés metido en algún aspecto médico legal, pero a veces tienes dudas y ellos solitos te orientan, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me llegó un paciente así, está un poquito complicado, ¿cómo puedo hacer para que en mi nota pueda ir escrito todo eso? Y en caso de que llegue a haber una demanda o algo, no me comprometa tanto porque yo ya lo puse en mi nota, ¿no? Y ellos te van orientando a todo eso. Claro, sumamente importante, incluso para enfermería, cualquier área, cualquier enfermería, medicina, cualquier sector salud, es muy importante tener ese servicio de comprar ese servicio para casos médicos legales, que se ha visto que, y sobre todo en urgencias, ¿cuánto tiempo tienes para tomar una decisión? Y en un paciente crítico, segundos. Entonces, en segundos tienes que tomar una decisión. Ya, lo intubo, le pongo un sonda pleural, son segundos, la vida del paciente se va en segundos. Muchas de las ocasiones no hay familiares en el momento. Así es. ¿No? Y tú tienes que tomar la decisión de que el paciente viene inconsciente o tiene mal manejo de secreciones, tiene una mecánica ventilatoria que no le ayuda. Decides intubar al paciente y después de 1 o 2 horas llegan los familiares y te dicen, ¿pero por qué lo intubaste?
él no quería que lo intubaran, ¿no? Sí. Y entras en esa disputa de que los familiares, que él ya no quería que le hicieran nada. Y yo, sí, señora, pero no había nadie aquí para darme Así es. informes, y pues yo estoy para sobresguardar la vida y la integridad del paciente, ¿no? Claro. Entonces son aspectos que sí a veces ocupamos orientación legal en esos casos, ¿no? Entonces yo creo que sí, honestamente, tener un seguro médico legal sería lo ideal para todos. Oye, Doc, ¿qué es lo que más te gusta de medicina? De medicina, yo creo el hecho, y eso lo hablo por mi ego, más que nada, Claro. el hecho de tener Válido. un paciente, palabras coloquiales, malo, y que después los vea salir ya bien, Concuerdo. ¿no? Eso es lo que más me gusta. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta, honestamente, los familiares aprensivos. O sea, en cuanto a medicina, todo está muy bien, pero a veces lo que más te disgusta un poquito es tener ese tipo de familiares aprensivos donde les tienes que estar explicando y explicando y explicando y explicando muchas veces, y ya se los explicaste de una manera muy empática a todos, pero luego, y le puedes explicar a mi tía, y le puedes explicar a mi abuela, Sí. y le puedes explicar. Entonces es como que a veces te frustra un poquito porque a todos les das información y cada persona toma la información de una manera diferente o lo entiende de una manera diferente, ¿no? Y a veces te pueden comprometer un poquito ahí en la información clínica que estás dando. Lo otro, honestamente, que a veces por recursos que no puedes hacer algo más por el paciente. Eso sí te da para Sí, abajo para bastante, de que tú sabes lo que le tienes que hacer y que a lo mejor es un paciente recuperable, pero el hecho de que te digan no hay, no tenemos, y que sabes que el paciente Se beneficiaría. se beneficiaría con eso, no lo va a poder hacer, ¿no? Sí. Entonces eso sí da bastante para abajo y a veces te frustra, Claro. ¿no? Y a veces te estresa y llegas a tu casa todavía pensando en eso de que es que le pude haber hecho esto, ¿no? Sí, Doc, ¿qué consideras que es difícil ejercer o ser médico? ¿Es difícil? No es difícil, si te gusta. Yo creo que lo difícil es el grado de responsabilidad que tienes, Sí, pues, con tu paciente. Un ser humano, ¿no? Ajá, porque Una tienes una vida, vida a tu una cargo, vida. ¿no? Aunque sabes que no se va a morir, ¿sí? Pero tienes que dejar con el mejor pronóstico funcional a tu paciente, ¿no? Claro. Porque es un paciente que obviamente quiere salir, quiere seguir trabajando, quiere seguir haciendo cosas con su familia, Claro. ¿sí? Y el hecho de poder ofrecerle eso es lo ideal. Entonces, ese grado de responsabilidad de poder decirle a la familia, por ejemplo, hablando de un evento cerebrovascular, ¿no? De que dices, ok, me llegó un periodo de ventana, mejor oferta es trombolizarlo para que su pronóstico funcional sea el más adecuado, ¿no? Pero muchas veces te llegan fuera del periodo de ventana y ya se tiene que ir a trombectomía o decirle, ¿saben qué? Pues ya es rehabilitación física, control de signos, de síntomas, control hipertensivo, control de glucosa, en estos casos, y que vaya a terapia de rehabilitación física. Pero va a recuperar todo y eso es como que es que cada paciente es diferente. Con la rehabilitación física puede que recupere, pues, a lo mejor no el 100%, pero sí un 80, un 70%. ¿Y en cuánto tiempo? Es que no le puedo decir en pues, cuánto no se tiempo, sabe. ¿no? Hay pacientes que responden en el primer mes, otros que llevan 6 meses y otros que se llevan años en rehabilitación física, ¿no? Entonces, ahí sí. Doc, ¿cuál crees que sería una característica principal para ser un médico urgenciólogo? ¿Qué necesita la persona para ser un médico urgenciólogo? ¿Cuál crees tú que sea una característica? Tienes que tener esto para poder ser médico urgenciólogo. Híjole, a lo mejor mucho... O en base a tu experiencia personal, para no ponértela tan difícil. Bueno, son varias cosas, ¿no? Y que a lo mejor mucha gente me va a decir así como que es que no debes de pasar por eso. Pero yo creo que el hecho de tener cierta capacidad de tolerar la frustración y el estrés, sí, sería algo bueno para los que quieran hacer urgencias, ¿no? Porque las decisiones las tienes que tomar rápido, a veces das buenas noticias, a veces das malas noticias. Claro. Entonces yo creo que la frustración y el estrés. Sí. Yo tenía un doctor que me decía de que para urgencias ocupas 2 cosas: huevos. O sea, vas a tener 2 huevos bien puestos para poder hacer urgencias. Definitivamente. Yo me doy cuenta, porque también estoy en el área de urgencias, en el sector público, mayormente.
Yo me doy cuenta cuando el urgenciólogo es bueno sin conocerlo y solamente con trabajar en un paciente, en un código azul o en un paciente grave. Si empieza a gritar, si empieza a alterarse, si empieza a no manejar la situación, dije yo, este amigo no la arma o le hace falta, o está estresado, está burneado, qué sé yo. ¿Por qué? Porque, o sea, de por sí el paciente se está muriendo. De por sí no hay mucho personal. Y aparte que esté gritando, que estén corriendo, que nadie sepa qué hacer, o sea, vuelve la situación y puede aumentar que se cometan más errores, todo eso. Entonces, desde ahí me doy cuenta, digo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Como urgenciólogo, en sí tendrías que tener una buena tolerancia al estrés y a trabajar bajo presión, sobre todo. Desde la residencia te traen y es vida, el tiempo es vida, el tiempo es vida. Y el tiempo vale oro. Sí, a nosotros siempre nos decían, el que grita es porque no sabe, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones, cuando tú ya eres líder de un equipo, sí, es llegar, asignas roles, claro. Y generalmente el que le asignaste el rol es al que le vas diciendo, sin necesidad de llegar al grito, ¿no? Hay muchas personas que lo utilizan de forma del grito para que supuestamente todos escuchen y el que lleva el registro también anote y todo eso, pero no. Lo único que vas a hacer es que tu equipo se bloquee, se estrese y cometan más errores. Entonces yo creo que todo tiene que ser tranquilo, una voz que sí sea fuerte, pero no gritando, ¿sí? Y obviamente las indicaciones van dirigidas a la persona que le asignaste cierto rol para poder trabajar bien, sin que se bloqueen, sin que se estresen. Definitivamente. ¿Cuál es tu carta fuerte o en qué te consideras más experto en el manejo de paciente crítico? O sea, ¿en qué patología, en qué situación? Dices tú, me considero más experto en esto. Híjole, yo creo que la palabra experto, yo creo que no la puedo meter aquí, ¿no? Porque hay mucha gente que se dedica a escribir libros, artículos y que son expertos en ese tema, ¿no? Yo me considero que conozco un poquito más de esos temas y es neuro, ¿sí? Yo creo que cardio, neuro y cardio yo creo que son mis fuertes y pulmón. El neumo. El hermoso SDRA. Lo amo. El Baby Long. De hecho, a neumo, a las urgencias de neumo las agarré el amor por un síndrome de dificultad respiratoria aguda. O sea, por un síndrome de estrés respiratorio agudo, que de hecho fue un paciente que tenía 2R2, que me dijeron, es un paciente, ya está presentado en terapia intensiva, yo era R1, me dicen, ve y entrégalo nada más, o sea, ya está presentado, ya todo, tú nada más vas a acompañar al paciente. Y yo, ok, está bien, me la creí. Yo estaba en mi segundo mes de la residencia. Llego a terapia intensiva y la intensivista que estaba ahí, que para mí fue una gran maestra, me empezó a hacer preguntas del paciente. Y yo desconocía todo el paciente, porque yo estaba rotando en anestesio y en la tarde que salí, pues me tocaba guardia. Yo llego en la tarde y me dice, mesero 2, llévatelo, ¿no? Llego allá, no tuve ni chance de leer el expediente ni nada y me empezó a interrogar. Y me dijo, ¿qué eres? ¿Taquero? ¿Eres taxista? ¿Qué eres? ¿Que no eres médico? Y yo, sí, doctora, pero es que no hay excusas. Tú tenías que conocer a este paciente, de traerlo aquí. ¿Tuviste un pasillo para aprenderte al paciente? ¿Sí o no? Y yo, no, pues sí. Ese paciente era un síndrome de estrés respiratorio agudo, condicionado por una neumonía típica. Me dejaron tarea de síndrome respiratorio agudo, pero querían una clase magistral para todos, ¿no? ¿Era eso o un reporte en tu expediente? Entonces, pues decidí la clase, ¿no? Cuando empecé a ver el tema de síndrome respiratorio agudo y cómo es el manejo y el seguimiento, me enamoré ahí de las urgencias de neumo. Sí. Fíjate, Doc, a mí, en una clase que me tocó asistir de SDRA sobre todo, el médico intensivista que la dio, dijo que un verdadero intensivista se conoce cuando tiene un paciente con un SDRA severo intubado. Dijo, ahí se sabe si ese intensivista es bueno, cabrón. Que sepa manejar la ventilación mecánica, que sepa manejar el SDRA, que sepa manejar el paciente crítico
con una patología pulmonar. Ese es ahí es un verdadero reto, dice, de la medicina. Y es cierto porque a veces los manejas con volúmenes bajos y sigue aumentando la presión pico. Así es. Los manejas por volumen, no jala, los manejas por presión, tampoco jala. Ya tiene antibiótico, ya le metiste esteroide, ya lo pronaste, lo volviste a pronar y no jala. Pero eso es lo bonito del SRA, o sea, y sabemos que la mortalidad en los pacientes con un SRA severo es muy alta, entonces es un verdadero reto un paciente con un SRA. Doc, y ya para concluir, siempre en mi Instagram pongo que se va a grabar un podcast con diferentes, en este caso fue contigo, y hubo una pregunta en específico que dice: ¿qué opinas de que enfermería en la actualidad tenga competencias que antes solo eran para médicos? Por ejemplo, el uso del ultrasonido. Y preguntó Aurora AG. Ok. Yo opino que las cuestiones que antes eran para médicos, me da gusto que ahora estén siendo para enfermería también. Sí, nada es exclusivo de los médicos, ¿no? Yo es algo que les decía enfermería de ahí del Hospital General. Cuando yo empecé a estudiar ultrasonografía crítica, ellas querían aprender ultrasonido también, ¿no? E inclusive llegaron momentos en los que, por azares del destino, yo me iba al baño o me iba a comer rápido y llegaba un paciente crítico, me decían: Doc, es un paciente que tuvo un accidente automovilístico, tuvo contusión directa en el abdomen, ya le hice un FAS. No encontré líquido libre, pero me gustaría que usted lo confirmara, ¿no? El hecho de que enfermeras ya empiecen a canalizar guiado por ultrasonido, que te empiecen a hacer FAS, la verdad es una ayuda muy grande. Y la verdad los veo así como que un área de empoderamiento también para ustedes en ese aspecto. Tío, antes enfermería y en el General de Rosarito ponía los PIC así como a ciegas. Nada más a ciegas, ¿no? Últimamente ya me he dado cuenta que los ponen ya guiados por ultrasonido. Sí. Y se evita el menos riesgo de que sea una punción mala, de condicionar un hematoma o hacerle algún otro tipo de lesión al paciente cuando ya es guiado por ultrasonido. Entonces yo considero que sería lo ideal que ahorita enfermería ya tome también acciones que antes hacían los médicos. No solamente con ultrasonido, sino con cualquier otra cosa nueva que llegue, también enfermería inscribirlo a eso. Por ejemplo, también, si te pones a pensar, por ejemplo, en los pacientes que se someten a ECMO, la líder o el líder en el manejo de, a lo mejor no en accesar ya sea venovenoso, venoarterial. Sabemos que el cirujano cardiovascular se encarga de eso, pero el que se empodera y está en el manejo, en el armado, en la vigilancia de todo el aparatero que es la enfermera percusionista, que es una especialidad, que es la líder, es la encargada de que no se tape, de que la heparina, de que esto, de que aquello. Entonces, o sea, es un mundo el ECMO. Sí. Entonces, y es enfermería el que se encarga al 100% de eso. Entonces, cada vez más, afortunadamente, nos vamos empoderando más, y sobre todo que se ha comprendido en las nuevas generaciones que el estar actualizado, el estar fundamentado, pues nos va a abrir muchas puertas, y sobre todo para pedir el respeto que siempre hemos pedido. O sea, si tú pides respeto, obviamente pues tienes que dar respeto, pero también tienes que capacitarte, que actualizarte, y que estar a la vanguardia en esto, porque si no te quedas atrás. Y la competencia ahorita está pues está muy competitiva, muy competida el área. Doc, la docencia, ¿qué opinas de la docencia como médicos? ¿Es necesaria, no necesaria? ¿Qué opinión tienes tú de la docencia en medicina? Para mí, yo considero que es necesaria. Sí, pero no sé si tu pregunta te refieres a que nosotros demos clases, sí, o que nosotros sigamos yendo a clases. A que ustedes den clases. Honestamente, yo lo veo como algo bueno, porque sirve para dos cosas. Uno, sirve para que uno mismo se siga actualizando, siga viendo temas nuevos. Y dos, estás formando personas nuevas también, ¿sí? Entonces, para mí sí es algo bueno, que honestamente me gustaría que más personas, más amigos que son médicos, también les gustaría que se unieran a la docencia, ¿no? Bueno, qué bueno que ya se me había ido.
Me comentabas hace rato, igual en el diplomado, Ajá. de un libro por ahí. No sé si me quieres compartir algo al respecto de eso. Fui invitado por una amiga intensivista para poder escribir un tema para un libro, del cual estoy muy agradecido. Todavía no hay fechas de publicación, pero ya en cuanto estén las fechas yo ya te pasaría. ¿Libro de medicina? Es un libro de medicina crítica, Órale. en el cual ese capítulo de medicina crítica va a hablar de cardiocrítico, neurocrítico y neuro. Fíjate, Doc, súper interesante. A mí siempre me ha llamado la atención la investigación. A lo mejor no me dedicaría a la investigación porque pues, yo amo atender pacientes, ¿no? Pero pacientes críticos, ¿no? Aclarando. Pero, por ejemplo, en esta pandemia que pasó de 2020 al 2020 y tantos, ya no sé si fueron 2 o 3 años de pandemia, a mí me surgía mucho una inquietud de qué pacientes fallecían más o de qué pacientes se veían beneficiados, es la pregunta adecuada, sobre cierta modalidad ventilatoria. Por ejemplo, ¿por qué a uno le iba mejor con volumen y por qué a unos mejor con presión? ¿Por qué o qué modalidad veía yo que fallecían más o con qué modalidades creo yo que se veían más beneficiados tal y cual paciente? Sabemos que no solamente es eso, es en qué momento se intubó, es cómo va reaccionando la inflamación en el organismo, Patologías previas del paciente. patologías, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me llamó la atención yo estoy atendiendo pacientes de ese virus. Digo, ¿cómo aterrizo esas ideas? O sea, no tengo la más mínima idea y tenía yo como mi pequeña estadística. Ok, este está por volumen, está pronado, tiene tantos años, sin patologías agregadas, pues sin vacuna porque no existía todavía en ese momento. Este señor tiene tantos años, pero es diabético hipertenso, se intubó al 8º día, al 9º día y llegó saturando 50 y el otro llegó saturando 80. O sea, son muchísimas cosas, pero al final de cuentas que no sé aterrizar porque mi formación como investigador pues es nula o medio semestrito de metodología de la investigación y que me pasó desapercibida porque se me hacía una pérdida de tiempo en ese momento que ahora comprendo que es súper importante. Entonces no sé cómo aterrizar y siempre he tenido la inquietud también yo de escribir algún librito por ahí, pero no sé cómo empezar. Definitivamente no sé cómo empezar ni qué pasos a seguir. O sea, no tengo idea porque no tengo idea de cómo escribir. Yo generalmente, pues, es la primera vez que escribo un tema también. Lo que hice fue buscar libros que fueran de esa editorial y ver cómo comenzaban los temas, ¿no? Para tener una guía, una estructura. Después de ahí, pues sí, para hacer un tema, literal tienes que leer bastantes otros temas para poder hacer tu propia conclusión y poder transcribirlo al libro, ¿no? Pero sí, me ayudó un poquito mi esposa es salubrista, entonces ella me ayudó un poquito también con la escritura, o sea, más que nada como es la estructura de redacción y a tener ciertas correcciones, ¿no? De que lleve este formato, para las bibliografías otro formato y así. Sí, es todo. Porque a nosotros no nos enseñan investigación. No, ese es el problema. Ni cómo redactar. Nos enseñan a interpretar, sí, pero a veces también las clases son muy escatas de que, oye, este artículo sí será válido, no será válido, la P es variable, no es variable. De hecho, hasta para leer un maldito artículo científico tiene su chiste, sí. Saberlo leer, interpretar. Sí. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Demasiadas, diría yo. Doc, ¿algo más que nos quieras compartir aquí a la audiencia? Nos van a escuchar por Spotify, nos van a ver por YouTube. Okay. También va a haber unos pequeños reels ahí por Facebook, Instagram, de ciertos fragmentos que considero yo importantes. No sé si nos quieras compartir algo. No sé, alguna experiencia que quieras, algún consejo, no sé. Un consejo, sean felices. Definitivamente, es lo más importante. Lo más importante de todo es la salud mental, ¿no? Antes que el dinero y antes que todo lo demás. La salud mental la deben de priorizar, ¿no?
Sean felices y trabajo que háganlo lo más feliz, gustosos y empáticos que puedan. Créanme que ese paciente siempre los va a recordar si ustedes hacen su trabajo feliz y los tratan bonito, ¿no? Siempre van a ser recordados por ese paciente. Oye, Doc, ya me he despedido un montón de veces, pero se me vienen más cosas a la cabeza. Adelante. O sea, ¿qué tan importante o qué tanto por ciento del personal crees tú que tenga síndrome de Burnout? ¿O qué tan importante es, por ejemplo, la salud mental, como lo mencionas? ¿Qué tan importante es que tengamos una dieta balanceada, Doc? Y ahorita estamos porque tenemos la fortuna de trabajar juntos, o sea, y lo menciono. Pasamos de comer de la fregada a comer, la verdad, muy sano o lo más acercado a lo sano, o comer más balanceadamente. Nos hemos sentido muy bien, hemos bajado de peso, pero les digo, yo ahorita me siento apoyado porque me uní al team de que, ¿sabes qué? Hoy, en vez de desayunar mis 5 tacos de birria con mi soda, y veo que el doctor Michel trae su ensalada de atún, veo que el doctor Flores trae su huevito con verdura, y veo que López trae su avena, y ya me siento incluido también, o sea, ¿por qué? Porque imagínense que él se esté comiendo 7 tacos de birria y yo con mi ensaladita, o sea, en cambio, si formas ese vínculo con tu equipo de trabajo, ¿sabes qué? Hay que comer un poquito más sano, o vamos a jugar tenis, o vamos a jugar pádel, o vamos a jugar fútbol, vamos a caminar, etcétera. O sea, como que te integras y se vuelve más fácil, ¿no? Sí. Las relaciones interpersonales son sumamente importantes, la verdad. Y sentir el apoyo por tus compañeros. Sí. No tanto de que, ¿para qué comes eso, hombre? Sí. Mejor vamos acá afuera, ¿no? Sí. Hoy sí se puso la de los burros, ¿no? Sí, man. Pero tener ese apoyo de que nadie te critica, de que traes una ensaladita o de que traes 2 huevos cocidos y verduras, ¿no? Y ya el hecho de que nadie te critique o te diga así como que al rato vas a volver a caer a comer cochinero, ¿no? Ya con eso te hace el día, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Hoy no me criticaron, comí bien a gusto, platicamos bien a gusto antes de iniciar la jornada laboral. Todo eso ayuda mucho. De hecho, para todos los que trabajamos en área de salud, el tener una alimentación balanceada, el tener actividad física y algo muy importante que sí tenemos que agregar a nuestra vida, y es algo que yo agregué a lo mejor un poquito tarde, pero que sí hubiera deseado haberlo agregado desde que estaba en la residencia, la terapia. Ir con un psicólogo, un psicoterapeuta, a que te dé terapia, te ayude a soltar ciertas cosas o te ayude a cómo aprender a manejar ciertas emociones, la verdad, ayuda bastante para todos los que trabajamos en el área de salud. Yo antes estaba así peleado, te lo comento, peleado con el área de salud mental, ¿no? Porque yo decía de que, no, es que eso es para debiluchos, ¿no? Para el que no puede. Yo sí puedo, o sea, yo sí tengo carácter para esto, ¿no? Pero llega ese punto donde te burneas también, ¿sí? Donde algo que te gusta mucho, después lo empiezas a ver como que otra vez tengo que ir, ¿sí? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Sí? Como que ya le estás teniendo miedo o estás prediciendo un futuro, una guardia muy pesada, muy mala, ¿no? Entonces yo considero que aparte de la alimentación sana, el ejercicio, la terapia también es muy fundamental en nosotros dos. Sí, y sobre todo no esperar a que nos den la crisis de ansiedad, no esperar a que nos dé síndrome de Burnout, o sea, no esperar eso, sino que ir con un profesional, un psicólogo, y si es necesario un psiquiatra o medicarnos, es válido, o sea, todo es válido para nuestra salud mental, y es algo que afortunadamente hoy lo veo yo de hace años, de que es más abierto, de que cada vez más personal de salud va con psicólogos, cada vez más personal de salud, si es detectado con algún trastorno de ansiedad, algún trastorno mental, se medica y se controla, o sea, no está ya no es un tabú eso, o sea, ya está más abierto, y eso me da gusto porque al final de cuentas trabajas a gusto, el paciente es el que se ve beneficiado de esa atención que le vas a dar, y es muy importante la salud mental definitivamente. Y obviamente la salud mental va encaminada a una buena alimentación, acceder un poquito a actividad física cuando haya tiempo, sobre todo, y estar bien yo siempre lo he dicho, si no estamos bien, ¿cómo vamos a atender bien? Entonces, o sea, es algo
de que es muy importante la salud mental. Y ahora sí, Doc, no sé si... Aunque no lo crean, estábamos más gordos antes. Sí, o sea, sí hemos bajado de peso, la verdad me ha sorprendido. Pero me he sentido muy bien, la verdad he estado menos inflamado, el colon irritable que tenía se fue gracias a la alimentación. Lo que sí batalla es tomar agua, pero ya estoy tomando más agua. Me he sentido en general muy bien y pienso seguir así, continuar así. Y Doc, no sé si quieras compartir alguna red social, porque la mayoría de los que están en el ámbito de la medicina crítica, urgenciólogos, son muy reservados. Que yo para qué quiero redes sociales. O sea, digo, ahorita si no estás en redes, nadie te conoce, a lo mejor podrías tener más trabajo, qué sé yo, o darte a conocer más. Si nos quieres compartir bien, si no también es válido. Siempre les pregunto a lo mejor sus redes sociales son privadas. Y Doc, antes de que se me pase, la música, yo siempre no sé si te lo he comentado anteriormente, de que a mí me hubiera gustado aprender a tocar algún instrumento o hacer algo extrahospitalario, pues porque mi vida se rodea en torno a un maldito hospital. Entonces, tú le das a la batería, le das a la guitarra, entonces, ¿cómo te ha servido de terapia eso? ¿A la cantada también? Híjole, de hecho fue algo que... O sea, la música siempre la he traído desde antes. Una vez que entré a la residencia como que me empecé a alejar un poquito de la música. Y luego pues viene la vida de adulto, sí, la casa, de casado y todas esas cosas. Entonces cambian muchas cosas, ¿no? De que te olvidas por completo. Pero el hecho de que empecé a ir a terapia y que te empiece a decir ciertos puntos de que no, es que si ese es tu pasatiempo, date ese tiempo que te mereces para tocar música. No, pero es que mira, estoy casado, mi esposa quiere hacer cosas. No, o sea, tú también eres ser humano, eres independiente. Tienes que decir, ¿sabes qué? Esta hora la quiero utilizar para tocar música, ¿no? Entonces ya me hice ese espacio de que lunes y martes son mis días para música, ¿no? Y me metí a estudiar música, de hecho. Ahorita estoy estudiando lo que es composición y producción musical. Y son clases lunes y martes, ¿no? Entonces son 1 hora y media lunes y martes, que son para mí y para mis clases, ¿no? Entonces, para mí el hecho de llegar un día cansado... Llego, como, estoy un ratito con mi esposa, me subo al cuarto, y el hecho de tocar batería, el hecho de hacer ese tipo de actividad física, descarga todo ese estrés que traes. O el hecho de simplemente agarrar la guitarra o agarro el bajo y estoy tocando aunque sean nada más 3 notas, pero me dejo ir con esas 3 notas, me olvido un poquito del mundo exterior y me relajo, me ayuda a dormir toda la noche a gusto. Bien, Doc, no sé si quieras poner tu contacto, si alguien tiene alguna interconsulta, no sé, es tu espacio. Pues igual, no tengo redes sociales dedicadas a la medicina como tal, pero igual Instagram, por si quieren mandarme mensajes o algo, es Carlos Michelo, @CarlosMichelo, y ahí me pueden contactar para cualquier igual van a aparecer aquí en la pantalla. Doc, pues muchas gracias, una plática muy, muy amena y una dinámica que tengo. ¿A quién te gustaría que yo invitara para el próximo podcast? ¿Alguien que tú dijeras, quiero que invites a fulano de tal? ¿Quién estaría bien? Lo vamos a stalkear ahí. Vamos a mandar la invitación. Yo creo que estaría bien al doctor Rubén Flores, de terapia intensiva. Ya van varios que me dicen que el Rubén Flores, pero no se deja, lo vamos a traer. Claro que sí. Aquí va a estar próximamente el doctor Rubén Flores, urgenciólogo intensivista. Le da vergüenza, pues, la cámara, lo que te digo, o sea... Es que tienen pánico escénico, muchachos. No, pues aquí se les va a quitar cuando hagamos ese proyecto que te comenté. Doc, pues muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. No, gracias, Doc. Entonces nos despedimos, no sin antes agradecer a la Fundación Enfermera Delia Ruiz Rivas y al Café de María por la facilidad de prestarnos las instalaciones. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.